sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor, mas tómame y húndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Mas tómame y húndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes el diácono Roberto Polanco, una vez más para presentarle su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Programa que presentamos cada jueves a las 4:20 de la tarde, 3:20 hora del centro, 4:20 hora del este. Y es un programa que nosotros queremos hacer siempre para que ustedes y yo podamos crecer espiritualmente. Siempre tomamos en cada programa una obra espiritual de los santos y que es tradicional en la Iglesia Católica, obra de crecimiento espiritual. Y estamos tomando ahora la lectura y comentario del libro La Escalera Espiritual de San Juan Clímaco. Y ahora vamos por el 22º escalón que habla del orgullo. Y vamos a continuar según lo que hicimos en el programa anterior. Y en este número 22º escalón vamos a estar en el acápite 22, que nos menciona que debemos olvidar nuestras faltas, o mejor dicho, dice que olvidar nuestras faltas es obra del orgullo. En efecto, su recuerdo procura humildad. O sea, uno siempre tiene que tener presente las faltas que ha cometido, solo para, aunque sabemos que Dios la ha olvidado, que Dios la ha perdonado, si asistimos al sacramento de la reconciliación. En todo caso, nosotros la recordamos para saber de qué barro fuimos hechos y que podemos volverla a cometer si no nos empeñamos, si nos descuidamos. Así que es importante esta parte que nos señala San Juan Clímaco. Y sigue diciendo, el orgullo es una pobreza extrema del alma que imagina que es rica y toma las tinieblas por luz. Esta pasión impura no solo traba cualquier progreso, sino incluso nos precipita desde las alturas de la virtud. Y es verdad, el orgullo es una pobreza del alma. Y realmente el que es orgulloso está en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no puede progresar en la luz, no puede progresar en la virtud. Y es lo que pasa con el orgullo. Así como la humildad es la virtud que hace que otras virtudes progresen, el orgullo es, en este caso, el pecado capital que no permite que ninguna virtud crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo es así. Se cree que todo lo tiene, que todo lo sabe y que todo lo puede. Ese es el problema del orgulloso. El orgulloso es una granada que está podrida en su interior, aunque reluce exteriormente de belleza. Y así es. Cualquier fruta que sabemos es penetrada por diferentes animales, diferentes plagas, y por dentro se pudre.
aunque todavía por fuera parezca que está muy bien. Y así es el orgulloso, se ve muy bien, pero por dentro hay podredumbre espiritual porque no ha podido cultivar las virtudes que necesita. El orgulloso no necesita del demonio, no necesita del demonio. Él ha llegado a ser para sí mismo un demonio y un enemigo. Oiga qué frase. El orgulloso no necesita del demonio. Él ha llegado a ser para sí mismo un demonio y un enemigo. Porque el enemigo ya lo soltó en banda, como dicen los dominicanos. Porque el orgulloso por sí mismo ya no necesita tentación, él mismo va a la deriva. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros corregir nuestro orgullo. Las tinieblas no son compatibles con la luz y el orgullo no puede conciliarse con las virtudes. Así es, el orgullo no puede conciliarse con las virtudes, porque como decíamos antes, el orgullo es el pecado capital que genera mejor otros pecados y que impide a la persona lograr las virtudes. En el corazón de los orgullosos germinan palabras de blasfemia, pero en el alma de los humildes se alzan contemplaciones celestiales. El orgulloso no puede, sino en vez de alabar a Dios, lo que hace es prácticamente blasfemarlo, dice. ¿Y saben por qué? Porque el orgullo a eso lleva. Y podemos blasfemar a Dios, no necesariamente diciendo cosas degradantes de Dios, sino simplemente nosotros no aceptando que Dios es más que nosotros, aceptando que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede y todo lo sabe. Entonces allí está esa parte de que está blasfemando contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios queda a un plano como si fuera un siervo del orgulloso. El ladrón se oculta del sol y el orgulloso desprecia a los mansos. Bien, el ladrón se oculta del sol. El ladrón sabemos que roba de noche. ¿Y el orgulloso qué hace? Desprecia a los mansos. O sea, el orgulloso no soporta una gente humilde y mansa al lado suyo. Fue lo que pasó con Jesús y los fariseos. Los fariseos estaban llenos de orgullo. Y entonces por eso ellos no soportaban la mansedumbre y la humildad de Jesús. Y por eso lo hicieron crucificar. La mayor parte de los orgullosos, y no sé cómo se hace esto, se ignoran a sí mismos y creen que han llegado a ser impasibles. Solo a la hora de la muerte descubren su pobreza. Se ignoran a sí mismos porque ellos creen que no hay nada que revisar en ellos. Es como si usted tuviera un carro. Como está el carro todo lujoso, todo bien. Usted no quiere llevarlo al mecánico porque se ve bien el carro. Pero saben bien que un carro necesita, cada ciertas millas necesita ser revisado y cambiado ciertos líquidos y ajustadas ciertas cosas, ciertas piezas. Pues bien, si no lo hace, entonces por lindo que se ve el carro, más adelante va a fallar. Así pasa con el orgulloso, que no quiere revisarse a sí mismo porque se ve reluciente y quizás solo recibe halagos de la gente, pero está podrido por dentro. Y entonces por eso dice que solo a la hora de la muerte descubre su pobreza. Solo allí se da cuenta frente a la muerte que no ha logrado nada, no tiene nada que presentarle al Señor cuando el Señor lo esté allí recibiendo a la hora de su muerte. La mayor parte de los orgullosos, dice, quien ha sido capturado por el orgullo necesita ayuda de Dios, pues vano es el socorro del hombre. El que tiene orgulloso necesita ayuda de Dios. Y son las personas más difíciles de convertir. Son las personas más difíciles para ellos sentir la presencia de Dios. Un orgulloso va a un retiro y su propio orgullo no lo ayuda en nada a recibir las gracias que el Señor y bendiciones que el Señor tiene allí en aquel retiro. Yo lo puedo decir por mí mismo que cuando fui a un primer retiro, prácticamente el retiro pasaba el primer día y el segundo, y yo estaba lleno de orgullo pensando que era mejor que todo eso que estaban predicando allí. Y hasta que sentí en un momento determinado que el Señor me hizo ver que yo no había recibido nada porque estaba
lleno de orgullo. Y fue con una lectura de la primera de Corintios, de San Pablo, que dice que Dios dice, mira de lejos a los orgullosos, resista a los orgullosos, y Dios eleva a los humildes, y que Él solo revela sus palabras a los humildes. Y entonces allí comencé a abrir el corazón y la mente para que el Señor impregnara en mí lo que Él quería que yo recibiera en ese retiro. Y así fue. Quien ha sido capturado por el orgullo necesita entonces ayuda de Dios. Sorprendí a este seductor insensato cuando acababa de penetrar en mi corazón, llevado sobre la espalda de su madre, la vanagloria, luego de haberlo desencadenado con las ataduras de la obediencia y flagelado con el látigo de la humildad. Les pregunté cómo habían penetrado en mí. Por medio del látigo obtuve de ellos esta respuesta: no tenemos ni comienzo ni nacimiento, somos efectivamente el principio y la generación de todas las pasiones. La contrición del corazón, fruto de la obediencia, es nuestro enemigo declarado. No podemos soportar que alguien, no importa quién, nos dé órdenes, pues por eso caímos del cielo, aunque ejercíamos nuestra autoridad en él. En una palabra, somos los creadores de todo lo que se opone a la humildad, pues todo lo que la favorece a ella está en contra de nosotros. Si incluso en el cielo teníamos tanto poder, ¿a dónde podríamos huir de nuestra presencia? Acompañamos a menudo en lo que están humillados, la obediencia, la ausencia de cólera, la mansedumbre y el servicio al prójimo. Nuestros vástagos son los pecados de los hombres espirituales. La cólera, la maledicencia, la actitud, el rencor. La acritud, el rencor, la irascibilidad, los gritos, las blasfemias, la hipocresía, el odio, la envidia, el hábito de manejarse a sí mismo, la contradicción, la desobediencia. Solo existe una cosa contra la cual no podemos emprender nada, y te la decimos presionado por tus golpes. Si no cesas de reprenderte sinceramente ante el Señor, nos encontrará tan débiles como una tela de araña. Pues tú lo ves, el caballo del orgullo es la vanagloria. Está montado sobre ella, pero la santa humildad y la reprobación de sí mismo se burlan tanto del caballo como del jinete, cantando alegremente el himno de la victoria. Cuando Yahvé pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro, en el abismo de la humildad. Quien supere, si es posible superarlo, el 22º escalón, estará lleno de fuerza. Aquí termina San Juan Clímaco este 22º escalón. Y esta última, vamos a decir que parece como una especie de cuentecito muy hermoso, donde dice que el orgullo está montado sobre la vanagloria y es llevado sobre la espalda de su madre, que es la vanagloria. Y entonces ahí está el problema. Mucha gente está siempre detrás de la vanagloria. La vanagloria, así mismo como es vanagloria, y sucede que está queriendo aparentar que es muy rezador, que sabe mucho de las cosas del Señor, y que solo Él puede lograr las cosas. O cada cosa que hace, las hace buscando que los demás le glorifiquen, que los demás digan qué bien lo está haciendo, etcétera, etcétera. Eso es vanagloria. Y eso en realidad nos lleva a nosotros al abismo, como dice aquí. Nos lleva a nosotros, como llevó Dios los carros del faraón al abismo del mar, que es la humildad. La humildad es la manera en cómo Dios nos humilla cuando estamos pretendiendo que somos, que podemos hacer todo y que nosotros somos los diseñadores de nuestro propio destino. Eso es el orgullo. El ser humano hoy está lleno de orgullo porque se cree que puede hacerlo todo sin Dios. Eso es lo que nos está a nosotros agobiando como humanidad en este momento. Pues ojalá podamos nosotros enfrentar esta situación del orgullo en nuestra vida, porque es bien fuerte que estemos pasando por esta vida y que la palabra de Dios nunca penetre precisamente por ser orgullosos.
Vamos ahora entonces a una pausa comercial. Perdón, no comercial, porque aquí no hay comercio, aquí no hay anuncios, es una pausa musical. Pero en realidad pudiéramos dar un comercial ahora. Usted colabore con todas las cosas y todas las actividades que realiza esta estación para que podamos seguir adelante en el trabajo de evangelización. Así que vamos a la pausa musical. Quiero ser un espejo en el que tu reflejo pueda aspirar, una antorcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad. Que toda mi vida hable de ti, que hasta mi último aliento sea para ti. Yo quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria y amarte con fidelidad en santidad. Que cada latido de mi corazón me acerque a ti, que hasta mi pensamiento en todo momento te agrade a ti, que toda mi vida sea una adoración, que pueda contemplarte en cada detalle de la creación. Yo quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria y amarte con fidelidad. Yo quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria. Yo quiero hacer tu voluntad en Quiero ser sal de la tierra, luz en la oscuridad. Quiero ser instrumento de tu paz. Quiero amar con tu amor, proclamar tu verdad. Yo quiero vivir en santidad. Quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria y amarte con fidelidad. Reflejo de tu gloria en santidad. Estamos en su programa Unidos en Cristo y por esta emisora queremos siempre llevarle los saludos a cada uno de ustedes que nos escuchan. Y estamos en el análisis de la escalera espiritual de San Juan Clímaco. Y vamos ahora al 23º escalón, que nos habla de las blasfemias. Las blasfemias. A ver qué nos dice San Juan Clímaco en este 23º escalón. De lo anterior aprendimos que de una raíz y una madre funestas surge un retoño más funesto todavía. Quiero decir que la blasfemia es engendrada por el orgullo impuro. Es necesario encaminarlo hacia la luz, pues
no es un agresor corriente, sino el más cruel de nuestros adversarios y de nuestros enemigos. Y lo peor es que es difícil formular, reconocer o confesar estos pensamientos ante un médico espiritual. Por eso esta enfermedad nefasta ha llevado a muchos al desaliento y a la desesperación, aniquilando toda esperanza. Así es, esta es la definición que nos da de la blasfemia. El orgulloso, cuando ya entonces llega a la blasfemia, es decir, que entra al terreno de Dios, entra a negar a Dios, entra a hablar de Dios de una manera negativa, entonces allí ya se presenta esto como una blasfemia. Entonces allí ya está en el último peldaño del orgullo. Dice, incluso a la hora indudable de los misterios, este vil enemigo se complace en blasfemar contra el Señor y los hechos santos que se llevan a cabo. Esto demuestra claramente que no es nuestra alma la que pronuncia esas palabras incalificables, impías e incomprensibles, sino ese demonio enemigo de Dios que desertó del cielo por haber proferido allí también algunas blasfemias parecidas contra el Señor. Pues si estas palabras irrespetuosas e inconvenientes provinieran verdaderamente de mí, ¿cómo podría adorar al don que recibo? ¿Cómo podría bendecir y maldecir al mismo tiempo? En realidad es esto clarísimo, porque el ser humano con la blasfemia lo hace sin conocimiento. Satanás, el demonio, blasfemó conociendo a Dios, habiendo estado en la presencia de Dios, habiendo tenido la oportunidad de servirle a Dios, blasfema. Pero nosotros cuando blasfemamos, el ser humano, lo hacemos de manera inconsciente, de manera sin conocer plenamente quién es Dios. Y entonces estamos blasfemando contra alguien que no conocemos plenamente. Y entonces, por eso dice San Juan Clímaco, tiene que ser el enemigo de Dios el que está haciendo eso a través de esa persona, porque no es posible que la persona sin conocer profundamente a Dios pueda blasfemarlo. Ahí está. Dice, ese engañador, ese corruptor de almas condujo a menudo al desorden espiritual. Ningún otro pensamiento es tan difícil de confesar como este. Algunos lo dejan envejecer con ellos, pero nada le otorga más poder contra nosotros, al demonio, y a esos pensamientos, que alimentarlos y ocultarlos en nuestro corazón sin confesarlos. Nadie piense que es la causa de pensamientos blasfemos, pues el Señor conoce el secreto de los corazones y sabe que esas palabras y esas ideas no provienen de nosotros, sino de nuestros enemigos. Ahí está. O sea que, en definitiva, el orgulloso llega a esto porque se hace fértil el terreno para Satanás el blasfemar a Dios a través de esa persona. Pero la persona en sí, en realidad, no tiene elementos, no tiene conocimiento suficiente para blasfemar en contra de Dios. Y sigue diciendo, la ebriedad hace titubear y el orgullo es la causa de pensamientos inconvenientes. El ebrio no se censurará por titubear, pero será castigado ciertamente por haberse embriagado. Y aquí podríamos decir nosotros que no solo la embriaguez, cualquier tipo de pecado en el cual el ser humano se va metiendo y se va hundiendo más y más, hacen que la persona se convierta después en un orgulloso blasfemo. Y esto realmente es lo que pasa con esa gente que andan por allí hablando del orgullo de por tal cosa, y andan quemando iglesias o poniendo letreros en las iglesias o mostrándose semidesnudos en las parroquias, en las iglesias, vociferando en contra de lo que están rezando el rosario. Eso viene, esa blasfemia viene precisamente de un orgullo que tiene como raíz un pecado empedernido, un pecado que los arrastra a ellos hasta el fondo. Entonces allí en el fondo el enemigo le inspira esas blasfemias. Eso lo puede entender, por eso los que contrarrestan estos grupos, siendo cristianos católicos, lo contrarrestan con el rezo del rosario, la oración más humilde, la oración de la más humilde que es la Virgen María, y porque es la única forma. Discutiendo de tú a tú con ellos no se va a lograr nada, sino precisamente en la humildad de la oración del rosario.
En el momento de la oración, estos pensamientos impuros e incalificables nos asaltan, pero si perseveramos hasta el fin en la oración, se retiran inmediatamente, pues no acostumbran a combatir con aquellos que se les resisten. Es decir, cuando llega un pensamiento impuro, un pensamiento de blasfemia, un pensamiento en contra de Dios, que van a llegar a la mente de cualquiera de nosotros. ¿Sabe cuál es el mejor alma? Seguir orando. Seguir orando, no hacer caso. Y dice que ellos mismos desaparecerán por su cuenta. Así es. Ese enemigo impío no se contenta con blasfemar contra Dios, contra todas las cosas divinas, sino que incluso profiere en nuestro espíritu las palabras más vergonzosas e indecentes para hacernos abandonar la oración o ceder a la desesperanza. Separó a muchos de la oración y a muchos alejó de los misterios. Usted quizá ha experimentado esto, está orando y en un momento o está frente al Santísimo o está haciendo un rosario, lo que fuere, en cualquier momento llega un pensamiento impuro y una blasfemia en contra de Dios, en contra de la Virgen, en contra de Jesucristo. Y esto no es más que una tentación del enemigo. Y dice que la mejor forma es seguir orando, seguir concentrado en la oración que el Señor nos está inspirando en ese momento, y acabará por irse por sí misma esta tentación. Este tirano cruel e inhumano destruyó por medio del disgusto los cuerpos de ciertas personas y a otros los consumió a través del ayuno sin darle ninguna tregua. Actuó de tal manera, no solo con los seglares, sino también con hombres que llevaban una vida monástica, sugiriéndole que no había para ellos ninguna esperanza de salvación y persuadiéndolos de que se encontraban en un estado más lastimoso y más miserable que de los infieles y los paganos. Bueno, nosotros a veces podemos caer en la actitud de una persona pagana, de una persona que no cree en Dios, de una persona atea. ¿Por qué? Porque actuamos aún dentro de las cosas de la fe, con orgullo, con tiranía, con con vanagloria, con todas estas cosas que son propias de la gente que no busca de Dios, pero dentro del terreno de la vida religiosa, de la vida en Dios, puede pasar esto, porque pasó con Judas, entre todos los discípulos que tenía el Señor, y él, por orgullo, quería hacer las cosas a su manera. Eso falló al final entregando al Señor, y nosotros podemos caer en lo mismo. Es así. Quien se encuentra atormentado por el espíritu de blasfemia y quiere librarse de él, debe comprender que su alma no es la fuente de tales pensamientos, sino que provienen del demonio impuro que un día le dijo al Señor: todo esto te daré si postrándote me adoras. Así pues, llegado el momento, despreciémoslo y digámosle, sin prestar ninguna atención a sus sugestiones, aparte de Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Tu trabajo y tus conversaciones se volverán contra ti, y tus blasfemias caerán sobre tu cabeza, desde ahora y en el mundo que vendrá. Amén. Así es, mis hermanos. Cuando uno lo atormenta una blasfemia o un espíritu de blasfemia, ¿cómo podría uno librarse de este espíritu? Si esos pensamientos llegan a nuestra mente, y sabemos que provienen del enemigo impuro, entonces ¿cómo podemos librarnos de eso? Nosotros le diremos, como Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: solo al Señor adorarás y solo a Él darás culto. Y nosotros podemos hacerlo de manera verbal, o sea, que se escuche, o podemos hacerlo en nuestro pensamiento, ya que la tentación llegó al pensamiento. Así que, mis hermanos, con este consejo que nos da San Juan Clímaco, podemos nosotros combatir muy bien los pensamientos impuros que nos lleguen de blasfemia al Señor en momentos de que estamos orando, o estamos en la misa, o estamos en alguna actividad de obras de misericordia. Podemos hacer eso. Quien quiere combatir de otra manera al demonio de la blasfemia se asemeja a un hombre que intenta retener un relámpago en sus manos. En efecto, ¿cómo así lo contradecir?
o combatir lo que penetra violenta y repentinamente en el corazón, como el viento, y más rápido que un relámpago, profiere palabras y se desvanece inmediatamente. Todos los otros enemigos hacen un alto, combaten, se demoran, le dejan tiempo a aquel que lucha contra ellos. Pero este apenas aparece y ya se marchó. Acaba de pronunciarse una palabra y ya no está más allí. Así es, la blasfemia, como pensamiento impuro, llega como un relámpago y se va. Por eso es que San Juan Clímaco aconseja seguir orando, no hacerle caso, porque así como llegó, se va a ir. Y usted sabe que eso no vino de usted. Y hay gente que pueden interrumpir la oración porque sienten, ¿qué es esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué yo estoy pensando así? Esta blasfemia. Y deja de orar. No, mi hermano. Sigamos con la oración. Así como llegó como un relámpago el pensamiento impuro de blasfemia, así mismo se va a marchar. Ya no está más allí, dice San Juan Clímaco. Y sigue diciendo, a este demonio le agrada a menudo atormentar el espíritu de las personas simples y sin malicia, ya que se trastorna y se perturba más que con otros. Podemos asegurarle a esas personas que todo esto les ocurre, no a causa de su orgullo, sino de la envidia de los demonios. Oye, mi hermano, mi hermana, de la envidia de los demonios. O sea, el demonio no te puede tentar con otras cosas, ni con la bebida, ni con la pornografía, ni con la fornicación, ni nada por el estilo. Entonces, si eres una persona de oración, te vas a meter pensamientos impuros de blasfemia en contra de Dios, de la Virgen, de Jesucristo, y porque sabe que no se puede trastornar tu alma, tu pensamiento espiritual, sino de esta forma. Entonces, debes saber que esto te ocurre, no por tu orgullo, sino por la envidia que tienen los demonios, de que tú ames a Jesús, de que tú le hables cosas lindas a Dios, de que tú alabes, de que tú estás ofreciéndole al Señor un ayuno, cosas por el estilo. Entonces los demonios envidian que tú le estés dando esa deferencia a Dios y no a ellos. Entonces llegan con esos pensamientos blasfemos. Y sigue diciendo San Juan Clímaco, dejemos de juzgar y de condenar a nuestro prójimo. No temeremos más los pensamientos blasfemos. Pues el primer vicio es la causa y la raíz del segundo. Yo, mi hermano y hermana, a veces esos pensamientos blasfemos vienen, ¿por qué? Porque nosotros entramos a juzgar a los demás. Y el juzgar a los demás es orgullo. Y entonces, cuando estamos diciendo, mira aquel cómo hace, mira el otro porque hace esto, lo otro, entonces estamos abriendo la puerta al enemigo para que entonces entre la blasfemia. Así que la mejor forma es, dejemos de juzgar y de condenar a nuestro prójimo. Y no temeremos más los pensamientos blasfemos. Sigue diciendo, quien se encuentra encerrado en su casa escucha las palabras de los que pasan sin intervenir en sus conversaciones. De la misma manera, el alma recogida en sí misma, al escuchar las blasfemias del demonio, se perturba por lo que dice el demonio al pasar a través de ella. Así es, usted cruzó a una gente, usted está cerrado en su casa, oye a dos que cruzaron iniciando una conversación, usted la escuchó pero no participa. Pues la blasfemia, si son el enemigo que las hace, déjela que pase. Déjelo que pase haciendo sus cosas y usted simplemente no participe. Quien desprecia a este enemigo se liberó de la pasión, dice San Juan Clímaco, de la blasfemia. Pero quien pretende combatirlo de otra manera, terminará ciertamente por dejarse dominar. Y quiere oponerse a los espíritus con palabras, se parece al que pretende poner el viento bajo llave. Es decir, nosotros podemos despreciar al enemigo y liberarnos de la blasfemia, pero no pretendamos combatirlo de ninguna otra manera, pues terminará dominándonos a nosotros. Entonces, si te quiero oponer a los espíritus, que no sea con palabra, porque
no tendrá la fuerza suficiente. Simplemente orar, meterse en el Señor más y más. Y entonces Él se encargará de combatir eso. Y termina este escalón espiritual que es de la blasfemia con el siguiente comentario. Un monje ferviente que estaba atormentado por este demonio consumió su carne durante 20 años con ayunos y vigilias, pero no obtuvo de ello ningún beneficio. Entonces escribió su tentación en una esquela. Fue a encontrar a un hombre santo, se la entregó y se posternó con la cara hacia la tierra, sin osar elevar sus ojos hacia él. El anciano, habiendo leído la carta, sonrió y levantando al hermano le dijo: pon tu mano en mi cuello, hijo mío. El hermano lo hizo y el gran anciano agregó: que este pecado esté en mi cuello tanto tiempo como el que te atormentó, o podría todavía hacerlo, pero tú desde ahora no tendrás ninguna preocupación. Y este hermano me aseguró que incluso antes de dejar la celda del anciano, su pasión había desaparecido. El mismo que había experimentado esta tentación me lo contó dándole gracias a Dios. Quien obtuvo una victoria sobre esta pasión se desembarazó del orgullo. Así que, mis hermanos, podríamos hacer con el Santísimo cuando nos asalten pensamientos de blasfemia y de orgullo. Vamos a ir al Santísimo y a asirnos del cuello de Jesús, o de su manto, o de la mano de Él. Y una vez asido de la mano de Jesús, nosotros vamos a pedirle que Él tome ese pensamiento negativo, esa blasfemia, y que Él se ocupe de eso. Y Él lo va a hacer, y va a desaparecer de cada uno de nosotros. Y vamos a poder estar en la paz que el Señor nos da siempre en nuestros corazones. Vamos a concluir aquí el programa de hoy para que ustedes puedan meditar a través de la canción que sigue. Van a meditar en todo esto que hemos hablado, que ni el orgullo ni la blasfemia sean ninguna tentación para nosotros, porque vamos a combatir con ayuno, con oración y sobre todo llevándole al Señor nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra inquietud, ¿verdad? Todo esto si llevamos al Señor y Él lo va a tomar y vamos a poder seguir adelante en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo programa en que estaremos otra vez unidos en Cristo, y que el Señor le haga crecer abundantemente en bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta entonces en que estaremos otra vez de nuevo unidos en Cristo a través de esta estación. Dios le bendiga. Sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra, tómame, mas tómame y húndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti, mas tómame que voy hacia ti.